Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, ¿qué pasa si un recién bautizado sigue pecando como cuando era mundano? ¿Ustedes como iglesia intervienen en esa persona para que no siga practicando el pecado? Y aun si el pecado es tan grave como el adulterio. Bueno, ¿qué pasa? Según Hebreos capítulo 10, verso 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los incrédulos. Cuando una persona crea el evangelio, entre comillas, y sigue en su pecado, de alguna manera está diciendo que no creyó de todo corazón. Ahora, ¿qué hacemos en la iglesia por esa persona? Pues hacemos lo que la Biblia dice. Llamamos a la persona primero y nos sentamos y hablamos con él. Le generamos conciencia acerca de la inconveniencia de su pecado voluntario. 2, si él o ella persiste, lo reunimos con 2 o 3 testigos y le hacemos saber que su comportamiento no es digno de un verdadero cristiano. 3, si persiste en su pecar, pues le vamos a decir a la iglesia, por ejemplo, un domingo: hermanos, aquí tenemos una dificultad. Hay una personita que asiste aquí a la iglesia que dice que es cristiano, pero vive en esta mala conducta y ya se le ha llamado a él solo, ya se le ha llamado con 2 o 3 testigos. Este es el tercer llamado que lo hacemos a nivel general. Por favor, ayúdenlo, oren por él, genérenle conciencia, y si después de eso él persiste, un día el pastor hará uso de la autoridad que Dios le confiere en su palabra en San Mateo capítulo 18 y dirá a la comunidad que fulano de tal no es más miembro de la iglesia del Señor ni del cuerpo de Cristo. Ese día no quiere decir que esa persona no podrá volver al culto. Él podrá volver, pero no será tenido como miembro de la iglesia. Y además, el día que el pastor haga eso, pues sencillamente se cumplirá lo que está escrito en San Mateo capítulo 18, donde el Señor dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Así como ese creyente un día fue unido al cielo por el bautismo en el nombre de Jesucristo, el día que el pastor, después de surtir el debido proceso, declare en el nombre del Señor Jesús que no es más miembro del cuerpo de Cristo, así también será hecho en el cielo. Con relación a cuál es la actitud de él, pues ya depende del individuo, porque el mensaje del evangelio es abierto. Los oyentes son quienes reciben y llamados están a tomar una decisión acerca de su proyecto de vida en relación a la eternidad. Pastor, en base a lo que está aclarando, ¿en qué momento es unida una persona al cielo? En el momento en que el pastor, al bautizarlo en las aguas, dice: fulano de tal, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y para que seas lleno del don del Espíritu Santo. Bueno, va la segunda pregunta, pastor. Cuando un hermano, más que todas las hermanas, las mujeres somos más complicadas, se cambia el nombre. Si, por ejemplo, una persona se llama Teresa, la bautizaron y luego ya dice que se quiere llamar María Camila. Entonces, ¿ahí qué? Ella hoy se cambia el nombre y eso ¿hay qué? Son cosas netamente civiles. Nada tiene que ver con la eternidad. Ya. A la persona le va a contar lo que se hace en el momento de su decisión de caminar con Dios.
es una salida legal que un Estado le da a los individuos. Pero eso no cambia nada. Pero eso no va a cambiar su salvación si la persona permanece en fidelidad a Dios. Amén. Pastor, ¿en esta vida hay sentimientos? Sí, están vivos. Si después de la muerte habrá conocimiento. Sálvame porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 6. Amén. Léase Job, capítulo 14, donde usted descubre que cuando el hombre muere, sus hijos serán elogiados y él no lo sabrá, Sí. o serán humillados y lo ignorará. Sí. Lea el libro de Eclesiastés. Es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Eso es lo que dice la Biblia. El Veo. pastor está asustado. Es ¿Qué que- pasó, pastor? Pero en relación con los sentimientos que preguntan es como si uno los... O sea, ¿por qué los tiene? ¿O cuál será el sentido? de No, la yo pregunta? pienso que la persona quiere como comparar. Mm, Los seres humanos tenemos sentimientos. Claro, sí, estamos vivos. ¿Cuándo dejamos de tener sentimientos? Cuando nos morimos. Los sentimientos del rico y de Lázaro después de muerto, que menciona Lucas, no son que se dan en la reflexión de la eternidad, sino que en el momento de partir ya van con ese sentimiento como una pesadilla que a quien hizo bien le sirve para beneficio, a quien hizo mal le sirve para tortura, preveyendo de antemano la eternidad que les espera. Amén. Amén, hermano Carlos. Hay una pregunta acá que pues es acerca de Mateo 7, 21 al 23, hermano Carlos. Si vuestra justicia... ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ujú. Es San Mateo. Mateo Capítulo 7, 21 al 23. ¿A quién o quiénes se refiere exactamente? Muy importante la pregunta. Lo primero que vamos a tener en cuenta es ¿quién escribió el Evangelio? Lo segundo, ¿a quién se le escribió? Y lo tercero, ¿cuándo se da? Y lo cuarto, ¿por qué se da? Nunca olvides que al estudiar la Biblia debes de tener en cuenta esos 4 aspectos. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y vamos a tratar de ayudar a la persona que tiene esta inquietud que posiblemente le va a servir a muchas personas. Primero, es el Sermón del Monte que comienza en el capítulo 5. ¿Quién lo da? Jesús. ¿A quién se lo da? A sus discípulos. ¿Por qué se lo da? Por el fenómeno de la tradición, que siempre vivían con el asunto de que Dios, pero habían reemplazado la esencia de la ley por las tradiciones. Y en razón a eso es que viene el texto. ¿Es aplicable a nuestro tiempo? Sí. Todo creyente que no vive conforme a la fe que dice profesar va a quedar inmerso en este pasaje, porque simplemente será un ateo profesante, ¿sí? No confesional, sino que profesa. ¿Y eso cuál es la diferencia? Una cosa es que yo diga Dios no existe, otra cosa es que con mis hechos lo niegue. Pablo habla en una de sus cartas y dice: muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso Jesús, ante la falsa profesión de la fe, dice a sus discípulos en el Sermón del Monte que no todo el que le diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad. Porque con Dios es mucho más que decir, es hacer. Y Él da ejemplo, haciendo para que la gente diga, y no diciendo para ver si de pronto hace. Esa es la diferencia. Ahora,
es muy importante que les sirva a los cristianos el pasaje para que se den cuenta que cada vez que actuemos en contravía de lo que Dios enseña, Jesús nos dice aquí, no basta con decir que eres cristiano, tienes que dar verdaderos resultados como cristiano. Hay un libro que escribió un tipo de apellido Pratt que se llama El cristiano ateo. Sí. Hablando justo de eso, o sea que en la concepción él se autodenomina cristiano y es más, tiene un conocimiento amplio de Biblia, pero su vida es completamente contraria a lo que la Biblia dice. Y hay otro libro que titula Jesucristo y los cristianos, los dos más grandes rivales. No sé si lo habrás leído. No, ese no. Ah, bueno. Yo sí, por ahí lo leí. Entonces, aquí es muy importante que las personas entiendan que no basta con decir soy. Hay que probar que se es. ¿Y cómo? Por los frutos. Siga. Okay. Pastor, según el Salmo 53:5, ¿Dios desecha a la gente? Salmo 53:5. Sí y no. ¿Cómo así? Sí. Según el Evangelio, Jesús dice, el que a mí viene, yo no le Yo echo no le fuera. echo. entonces Dios no lo desecha. Según el libro de Lamentaciones, leemos, porque el Señor no desecha para siempre. Pero hay un momento en el cual Dios desecha. Sí, porque el versículo le dice, los avergonzaste porque Dios los desechó. Claro, no es que Dios en su filosofía busque desechar, sino que el hombre en su comportamiento hace que exista esa separación entre Dios y el hombre, que viene a ser en sí lo de desechar. Por ejemplo, el pueblo de Israel le hacía culto a Dios, entre comillas, y Amós en su profecía dice que Dios va a desechar la música, sus salmos o sus salmodías. Dice, no las escucharé. El capítulo 1 del libro de Isaías, Dios dice, no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y luego dice, por tanto, cuando multiplique la oración, Yo no. no voy a oír. Dios está rechazando no al individuo como tal, sino sus comportamientos que van a influir en su buena relación con Dios. Según San Juan, capítulo 9, el verso 31, leemos, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Está claro? Solo hay una manera que Dios escuche a los pecadores. ¿Cuál? Que sea temeroso de Dios y haga su voluntad. Entonces, una persona es desechada cuando en su practicar del pecado persiste sin tener en cuenta a un ser supremo a quien debería él rendirse por completo en todo y por todo. Entonces, cuando yo no lo hago, pues me pasa lo de Saúl. Tuvo todo el privilegio, fue nombrado rey, pero un día hizo lo que iba en contravía y Dios lo desechó. Lo que pasó con la tribu de Dan. ¿Usted sabe por qué la tribu de Dan no aparece en Apocalipsis 7? Bueno, porque la ley decía, la segunda ley decía, el Deuteronomio dice que Dios borraría debajo del cielo al hombre o a la tribu que fomentara la idolatría. Y cuando se presenta la oportunidad, los primeros que se extravían de la ley de Jehová, que es perfecta, es la tribu de Dan. Y por eso, en la semana 70 de Daniel, tendrán que enfrentar la adversidad del sistema satánico sin el sello del Dios vivo. Y esa misma tribu es el resto de la mujer del Apocalipsis 12, la cual no fue ayudada por Dios. Porque los ayudados por Dios
en Apocalipsis 12 son los que tienen la bendición del sello del Dios viviente. Pero el resto de la mujer era la tribu de Dan, cuyo nombre había sido borrado a causa de fomentar la idolatría en el pueblo de Israel. Cosa seria. Hermano Carlos, se sabe que los creyentes no deben de venderse cervezas, cigarrillos y cosas semejantes, pero pueden vender maquillaje, collares, aretes, uñas postizas y cosas semejantes. ¿Es lo mismo? ¿Está mal que lo hagan? No es lo mismo. Sería recomendable que un creyente... Es que aquí hay una cosa hay una palabrita clave aquí que se llama equilibrio. Vea, los seres humanos que estamos aquí no podemos escapar a una realidad. Y es que de alguna manera estamos inmersos en una cantidad de situaciones. Si hoy dijéramos que un hermano vende productos de belleza y está pecando, diríamos entonces que un hermano no puede ser taxista. Porque yo soy taxista, pastor. Y allí en la esquina, alguien me pone la mano, yo lo recojo. Yo le digo, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Con quién va a estar? No se suben al taxi. Entonces, como yo estoy trabajando, lo recibo y dice, lléveme a la carrera, búsquela con la calle, encuéntrela. Y lo llevo allá y resulta que es un prostíbulo. O alguien me pone la mano allí y lo recibo y me dice, déjeme aquí en esta esquina. Se baja del carro y mata a una persona. Es un sicario. Entonces, ¿qué? Entonces, tengo una fama. Distribuyo carne. Viene un tipo y me dice, véndame carne. Y resulta que es la plata que le dieron de una extorsión. O de un secuestro. O de un acto sicarial. Entonces, aquí tenemos que ser objetivos en las cosas. Hay cosas que dentro del desarrollo de la vida cristiana, por lógica, un cristiano no puede hacer. Hay otras que, aunque no sean reveladas por el Espíritu Santo, son de la vida cotidiana. Entonces, Merceditas es empleada en el almacén de Pepe. Y allá venden blusitas con tiras. Y venden tangas y también tangos. Pero es que Merceditas es cristiana y no... No. Esas son cosas que son totalmente diferentes a yo venderle alcohol, a yo venderle cigarrillo, a yo venderle marihuana, a yo venderle bazuco, a yo venderle la muchacha o el muchacho para que prostituya. Esas son cosas totalmente diferentes. A yo tener un almacén de armas para que la gente venga, compre y vaya y mate. Son cosas totalmente diferentes. Hace poco me han llamado, el pastor Darwin iba conmigo, ¿no? Sí. Pastor, yo tengo un hotel, dice la persona que la le llama. persona, y tengo una inquietud. Resulta que a ese hotel llega gente a pasar la noche o un ratico. ¿Está bien o está mal? Pues usted lo que tiene que definir es si es un hotel o es un prostíbulo. Porque aunque una pareja vive en unión libre y llegue a ese hotel de un viaje o a un viaje y usted le alquile la habitación, es muy diferente a que otro llegue a las 9 de la mañana. ¿Cuánto me cobra por una horita? Porque si alguien llega a mi hotel y me dice, yo vine a quedarme esta semana, pues hombre, yo no le voy a preguntar, venga, ¿te hago la partida de matrimonio? ¿Cuánto hace que es casado? ¿Cuánto problema? Eso no lo hago yo, porque es un negocio. La persona, uno alquila su pieza. Pero, si alguien viene a que le alquile una horita, bien acompañado, mal acompañado, pues ya uno sabe que va es con otra filosofía. Entonces yo tengo que establecer la diferencia. ¿Es un hotel o es un prostíbulo?
Si es un hotel, voy a tratar de encauzar el servicio de manera seria. Pero si es un prostíbulo, pues que venga lo que quiera. Que eso ya es otra cosa. Ahora, alguien, porque también puede darse ese fenómeno. Pastor, yo tengo, yo qué sé, un conjunto de apartamentos, ¿se puede decir así? Sí. O un bloque. Un bloque. Esa es mejor. Tengo 5 apartamentos y los voy a alquilar. ¿Está bien que yo le alquile a una pareja de X, Y o Z? En mi caso personal, yo tengo una casa. Y lo primero que le dije a quien la alquila es: no me le alquile a vendedores de vicio. No me le alquile a prostitutas. No me le alquile a gente que vive en unión libre. Y si no resulta, que se quede sola. Pero quien vive en mi casa debe de ser gente bien. No me le alquile a borrachos. Entonces la persona va a la empresa, a la oficina. Vea, es que me gustó la casa X. Bueno, si usted quiere, con mucho gusto se la arrendamos, pero le toca responder una preguntita. Si usted vive en unión libre. Sí, señor. No podemos arrendarle, el dueño dijo que no. Ya. Es que yo soy cristiano. ¿Y qué hacemos pues con el Salmo? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos afirmará delante de mí. Hay cristianos que cambian valores por plata. Y resulta que nosotros no vivimos de la plata, sino de la bendición de Dios. Dios aparejará. Se me hace que el hermano que tenía la inquietud con relación a su hotel le está yendo muy bien, porque yo le dije, hagamos un ensayo. Dígale a Dios que usted va a manejar ese negocio como lo que es, un hotel, y no como un prostíbulo. Y llámeme dentro de un mes. Y eso ya para 2 meses. Y no ha llamado. Algo pasó. Espero que Dios lo esté bendiciendo. Entonces aprendamos a ser cristianos de verdad y ser muy objetivos en nuestras apreciaciones y no hacer juicios que no nos competen. Porque imagínese usted, entonces tendríamos que salir del mundo, como dice Pablo, ¿no? Que se aparten de los fornicarios. Y luego ratifica diciendo, no necesariamente en el sentido de no estar en medio de ellos o que ellos estén cerca, porque el mundo está cundido de fornicarios. Más bien les dice es que se aparten de los que, llamándose hermanos, practican tales cosas. Sigamos. Pastor, hay una persona que se siente confundida. Dice, ayúdeme, pastor. Yo veo que hay muchas religiones, muchas denominaciones y todas dicen que son la verdad. Claro. Y la verdad me confundo. Bueno, yo quiero, hay en filosofía de la religión, hay un punto de partida. Y es por qué aparecen las religiones. Y todas tienen como punto de partida una deidad, que en China se llama el eterno emperador. ¿Ya? Que en el Islam se llama Alá y su profeta Mahoma. Sí. Que en la India se llama el Buda. ¿Cierto? O Confucio. Que en los gnósticos lo llaman a Samael Aun Weor, que era uno de los grandes maestros de ellos. Que en el cristianismo se llama Jesucristo, que en el pueblo hebreo se llama Yahvé o Jehová. Todo parte después del diluvio. Ustedes saben que en el diluvio murió toda la especie humana, excepto la familia de Noé. Todos salen de ahí con un pensamiento claro. Dios los guardó del diluvio. Por eso todas las religiones hablan de una inundación universal. Pero como en Babel se da la dispersión y
cada grupo se va con quien se siente identificado en su idioma o en su lengua. Se ubican en diferentes lugares con un pensamiento acerca de un ser supremo. Y cada uno va adaptando su creencia acorde a las vivencias que enfrentan en cada lugar. Y es ahí donde van a aparecer las diferentes posturas teológicas y filosóficas dependiendo de la corriente a la cual se inclinen. Por eso hay todas esas religiones. Entre ellas hay unas que su teología es dogmática, hay otra que su teología es alegórica, hay otra que su teología es histórica, hay otra que es literal. Dependiendo de la escuela en la que se matriculen las personas, así va a ser su fe. Entonces, ¿cómo hago yo para entender cuál es la verdadera? Porque esa es la confusión que tiene la persona y muchas personas. ¿Cuál es la iglesia verdadera o la religión verdadera? Si todas dicen que es Si todas dicen que es la verdad. La mejor manera de usted conocer cuál es la comunidad que profesa la verdad es la que vive como dicen las Sagradas Escrituras. Pastor, pero es que todos la usan. Sí, pero no todos le enseñan cómo está. Y les voy a colocar ejemplos. Un adventista lee la Biblia. Lee que Jesucristo es el Dios, que es el Salvador. Y él dice que se va a salvar si guarda el sábado. ¿Es que está escrito que hay que guardar el día de reposo? Sí, pero hay que entender a quién se le dijo y cuándo y por qué. ¿Ya? Lees o eres practicante de la Iglesia Católica. Es una escuela dogmática. Lees en la Biblia que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, que los que se bautizan tienen que ser discipulados primero para poder ser bautizados. La Iglesia Católica dice, bauticemos al niño y después él verá si cree, porque ese es el dogma. El dogma va en contravía de lo que está escrito. La Biblia dice una cosa y el dogma dice otra. La Biblia dice que el hombre se salva vivo. La Iglesia Católica en su dogma dice que se muera, que yo lo saco después del purgatorio, entonces que pague. ¿Está claro? La Biblia dice que el hombre es salvo por gracia. El mesianismo y los señores del séptimo día dicen que son salvos por obras. Entonces, ¿cómo entiendo o cómo conozco yo la verdad? ¿Cuál es la iglesia que profesa el verdadero mensaje de Dios? Aquella que predica el evangelio como está escrito, sin el prejuicio de la tradición. Es que yo nací católico y me criaron católico y me muero católico. Eso es tradición. Es que mis papás me enseñaron a guardar el sábado y a vivir y no comer carne de cerdo ni tinto. Eso es tradición. Porque el evangelio lo que manda es a que los hombres en todo lugar se arrepientan. Teniendo en cuenta que vendrá un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La mejor manera de usted saber si está en la verdadera fe es si usted cree como dice la Escritura, no como dice el escritor de turno. Hay comunidades donde nadie puede interpretar la Biblia fuera de la interpretación que da el líder. En cualquier iglesia católica el domingo leerán, darán el sermón acorde a como se los transmitió el caballero de Roma. La gente no es libre y resulta que la Escritura no es de interpretación privada. Entonces, hay muchas razones por las cuales usted puede identificar cuál es la verdad. La verdad se llama Jesús y vas a encontrar de él en las Sagradas Escrituras. Si la Biblia te dice que te arrepientas, hazlo. Si la Biblia dice que te bautices en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, hazlo. Si la Biblia dice que seas lleno del Espíritu Santo,
Permite ser lleno del Espíritu Santo. Si la Biblia dice que dejes de pecar, deja de pecar. Si la Biblia dice que esperes a Jesús que viene por su iglesia, créelo. Porque eso es lo que está escrito. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Pastor, perdone mi atrevimiento. Hicieron una pregunta y yo la quiero responder. Ya sé cuál va a responder la hermana Mercedes, yo la leí aquí. ¿Cuál será? Escuche lo que le preguntan. Preguntan que si alguna vez en un programa nadie ha preguntado. Dice, ustedes han tenido un programa donde nadie les pregunte, y si eso ocurre, ¿ustedes qué hacen? Pues no hacemos nada, porque siempre habrán preguntas. Siempre nos quedan preguntas, ¿cierto, Pastor Darwin? Uy, sí. Pero siempre hartas. quedan, yo creo que Hartas. quedan más de 15, 16 preguntas Más que no porque, respondemos. exacto. No alcanzamos, el tiempo Entonces, no nos da. el tiempo no alcanza para responder todas las preguntas. Yo Bueno, creo que ¿qué pasarías? nuestra oyente, que es de Pereira, yo creo que quedó satisfecha. Claro, pues es muy importante. Pero mire que Nunca hemos tenido un programa donde Nunca, no tengamos preguntas. nunca. Siempre quedan Siempre. pendientes. Y muchas en caso preguntas. que no llegasen a haber preguntas, les predicamos un mensaje del Evangelio. Pero el tiempo no lo vamos a... No, pero nunca. Pero ha con pasado. seguridad siempre habrán inquietudes. Sigue, pastor. Es que había una pregunta que está como muy en boga en estos días a través de las redes sociales, pero justo ahora no la encontré. Hermano Carlos, le preguntaban a través de las redes sociales, hermanos, tanto del Perú como del Ecuador, acerca de GP, de Generación Pentecostal. Y Ayer me llegó esa pregunta, ¿no? Sí, acerca de varias cosas. Uno, sobre si eran o no eran de la IPUC. Dos, sobre el tema de percibir dinero a través de lo que generan, y pues también sobre lo que ha venido ocurriendo alrededor de las críticas que ellos han recibido en todos estos días por su visita al país del Ecuador. Lo primero que quiero hacer es felicitar a Generación Pentecostal, porque lo que no hacen muchos cristianos, ellos lo están haciendo. Llevar el Evangelio a través de las redes. Es lo primero. Mi respeto y mi felicitación a los hermanos. Y muchos jóvenes lo Claro, saben, muchos. claro. Lo segundo, Generación Pentecostal es una empresa. ¿Sí? Como es un medio de comunicación como, yo qué sé, Canal 1, RCN, BR Radio. Es un medio de comunicación. La legislación colombiana permite que las personas transmitan lo que piensan a través de los medios. Ellos tienen su propio medio. Dos, que si son miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, claro que son hermanos. Aquí asiste una niña que es de Generación Pentecostal y es una excelente cristiana. ¿Está claro? Amén. Que los demás miembros de Generación Pentecostal son de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sí. Pero no son Iglesia Pentecostal Unida. Son miembros de la Iglesia Pentecostal Unida, pero no son Iglesia Pentecostal Unida. Es que aquí va a pasar un caso muy similar al manejo político. ¿La Iglesia Pentecostal Unida tiene candidato? ¿Cuál es la respuesta? No. No. Pero hay hermanos que se postulan para ser candidatos. Sí. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Entonces, Generación Pentecostal es una empresa legalmente establecida que cumple con todo lo de ley, generan empleo y a través de una causa muy noble, llevar el mensaje de Dios. Llevar el mensaje de Dios. Entonces aquí los cristianos lo que tenemos que aprender es a madurar. Nos da lidia cantar una canción en cualquier parte porque no lo sabemos. O porque nos da pena. Y ellos llevan el evangelio a través de sus canciones A multitudes. a multitudes. Y nosotros estamos sufriendo, eso se llama envidia. Pastor, pero Porque no tienen más los suave. seguidores que ellos tienen. Más suave. No. Es que la gente debe de aprender a respetar Sí, porque a eso las son mucha personas. bendición a mucha gente. Esos muchachos son una bendición para la juventud.
yo veo que visten como cristianos, que se comportan como cristianos. No, que es que ellos hacen conciertos, pero ¿cuál es el problema de que sea un concierto? No están haciéndole culto a Satanás ni a los ídolos. Están llevando el mensaje a multitudes de muchachos a través del canto. Entonces, no, aquí la verdad me duele que hayan cristianos que se metan a hacer juicios, a condenar, cuando realmente ellos son tus hermanos, mis hermanos, nuestros hermanos. Eso es como cuestionar ahora a los hermanos que venden arracacha en la plaza de mercado. ¿Verdad? Venga, ¿y por qué los pentecostales venden arracacha? Bueno, porque esa es la fuente que ellos tienen para sus ingresos. ¿Y entonces Generación Pentecostal cobra? No. Ellos no cobran. Simplemente los medios de comunicación, ¿qué hacen? Sencillo, produzcan, yo les subo el material que ustedes producen a las redes sociales, en cualquier parte del mundo los ven, no tiene Generación Pentecostal que pagar a los medios, pero los medios dicen, déjenme hacer publicidad. Entonces llega BMW y le dice a YouTube o a Face, venga, yo veo que Generación Pentecostal tiene más de 1 millón de seguidores. ¿Por qué no me deja colocar en sus espacios publicidad de BM? Ah, sí, vale, yo qué sé, $1 millón, un supuesto. Entonces, ¿qué hace YouTube? Le sube lo que ellos producen. ¿Quién? Generación Pentecostal. Y también sube la publicidad de 15, 10, 5, 20 segundos antes de que comience el video, y por aparecer ese videíto, entonces YouTube dice, recibí tanto, voy a echarle una monedita a la alcancía de Generación Pentecostal. Al final del mes, después de mirar todas las visualizaciones que hay y todo el tiempo que estuvieron conectados en ese canal, entonces hay un resultado. Y ese resultado es el que se convierte en el ingreso para 20 familias cristianas que diezman, que ofrendan, que dan votos, que cuando usted se le acabó el mercado, se enfermó, el pastor dijo que requieren una ayuda, ahí está esos hermanos ofrendando. Yo no sé cuál es el problema. Pastor, yo quiero decir algo. No es que quiero aclarar a todos los oyentes, no es que yo quiera pues confrontar al pastor siempre, no. Yo me pongo en el lugar de las personas que nos están preguntando acerca de lo que el pastor está diciendo. Están preguntando, pastor, pero es que usted ha predicado acerca de las luces en el altar, y Generación Pentecostal que pone diferentes luces en el altar. Pero es que no es en una iglesia, no es en un lugar de culto, es un escenario. Igual en la iglesia pentecostal muchos pastores lo... Bueno, pero eso dejémoslo ahí porque... Por eso es de criterio de cada pastor. Exactamente. Si a un pastor no le... Esta semana hicieron una pregunta, y la respondimos de ese y la pregunta era mucho más incisiva, porque la pregunta de esta semana fue que por qué los directivos no hacían nada, tal cual. Imagínate. Y su respuesta fue muy contundente alrededor de la postura de cada uno de ellos. Exacto, cada y de que de es... seguro alrededor de esos temas se hacían cosas. Pero sí interesante entender, y ojalá nosotros en eso fuésemos claros. Objetivos. Yo alguna vez escuché, fue una pregunta de un presentador cristiano, sobre el uso, por ejemplo, le ponían un maquillaje. Y era una base, y la pregunta de él era porque él vivió muy mal alrededor de eso, pero era porque las luces del escenario, para poder hacer una presentación adecuada, por ejemplo, requería que por el brillo de su rostro se generaban unos cambios en la luminosidad. Bueno, entonces, ¿a qué es lo que voy? Es que hay que diferenciar. Yo le tengo una respuesta ya para eso. Pero no vamos a entrar en eso, porque nos quedamos más. No, lo que quiero decir es que hay ciertas condiciones, ciertos lugares, ciertas características alrededor de las transmisiones, de lo que se requiere.
Y quiero agregar otra cosa. GP ha avanzado hacia otro ámbito y creo que han crecido en eso. Por ejemplo, a la formación que realizan académica, que alrededor de eso se presentó otra pregunta de que enseñaban a predicar, claro. Y cosas. Y la gente cuestionó. Sí. Y yo coloqué y se lo ahí, preguntaron a usted también. Claro, yo coloqué ahí, yo quiero aprender a predicar. ¿Por qué? Porque es que la gente debe de saber que la predicación es un ministerio, pero que existen herramientas a través de las cuales podemos hacerla mejor. Claro. Yo llevo 50 años predicando sin parar y le tengo una noticia. Todavía me hace falta aprender a predicar. ¿Ya? Que de pronto la forma como lo plantean ahí genera la inquietud, pero que realmente lo que ellos están diciendo es: damos cursos de homilética, que es enseñar o es el arte de llevar el mensaje de una manera adecuada. ¿Está claro? Con respecto a lo del maquillaje del presentador, pues yo todavía soy cristiano y tengo el Espíritu Santo. Y a mí me maquillaron en el Canal 1. El día que fui... Yo no sabía eso. Claro, a mí me maquillaron porque el escenario es de mucha luminosidad y claro, lo ponen a uno que parece un espejo. Entonces allá hay una persona que maquilla a las personas que asisten a llevar un programa. Yo fui a tratar sobre un programa muy interesante que se llamaba Biblia, Ciencia y Tecnología, creo que era que llamaba el programa. ¿El que hacía el hermano Jairo Grafe? Exactamente. Y allá me maquillaron. Y entonces que pequé por eso. No hay que llevar las cosas a los no extremos, manejemos las cosas como no son. Entonces, una cosa es, aclaro, yo, Carlos Hoyos, como pastor de la iglesia en el Boyacá Real, no permitiré, mientras sea pastor, que coloquen luces multicolores. Porque, entre otras cosas, es hacerle la publicidad a la llamada inclusión. ¿Ya? Que es ir corriendo a la tienda hasta Sodoma. Eso no lo hago yo. Pero si un pastor en otra parte le parece que le queda bien, eso es cosa de él. Esta es la viña del Señor. Dios le entregó este trabajo a unos obreros. Hagan lo que quieran, que en estos días viene el dueño y pide cuenta. Pero un grupo que no es Iglesia Pentecostal Unida, que no es una iglesia, son artistas, miembros de la iglesia, pero que no son, ¿cómo se dice?, legalmente Iglesia Pentecostal Unida, que no representan a la Iglesia Pentecostal Unida. Son cristianos, pero no son la Iglesia Pentecostal Unida. Pero son de nuestra iglesia. Bueno, y usted utiliza un término que a la gente le genera un controversia, ¿no? Lo de artista. Claro. Pero es alrededor de, y yo lo he dicho muchas veces, y pasa con muchas cosas, y es que el mal uso de un término no elimina el verdadero significado del mismo. Claro. Hay gente que dice: a mí no me diga cristiano, porque cristiano es cualquiera; a mí no me diga evangélico, porque evangélico es cualquiera. No, el que la gente se autodenomine de una forma no desdibuja el verdadero significado del mismo. El artista es el que hace una expresión alrededor de un arte. Exactamente. Por ejemplo, un pintor es un artista, un poeta es un artista, un cantante o alguien que interpreta un instrumento es un artista. Así nosotros tengamos la imagen de que un artista es alguien mundano, porque hace un show, lo que queramos decir, y esto puede generar controversia. Ya sea de humor, ya sea de canto. Pero así como el que practica la medicina es un médico, el que practica un arte es un artista. Así a nosotros nos parezca que es exagerado, que estamos diciendo algo que desdibuja el término. No, para nada. Esa es una verdad. Pues quiere que le diga más. Predicar es un arte. Así lo define la academia. Predicar es un arte. Por eso cuando se habla de enseñar a predicar, que la palabra más adecuada es homilética, se está hablando de el arte de predicar. Porque quien grite hay mucho, quien hable hay mucho, pero quien predique de verdad es otra cosa. Entonces, son nuestros hermanos, son miembros de nuestra iglesia, pero es obvio, no son los representantes legales de la Iglesia Pentecostal Unida, porque nosotros tenemos
una personería jurídica y un representante legal, que es el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sigamos. Lo que pasa como cuando yo iba a los congresos de endocrinología, la Sociedad Colombiana de Endocrinología tenía un espacio que se llamaba Usted pregunta y nosotros controvertimos. Aquí el hermano Carlos responde y ustedes controvierten por redes sociales. No, la idea aquí es que aprendamos a mirar las cosas de una manera objetiva. Claro. ¿Sí? De una manera objetiva. Porque, hombre, el hecho de que un hermano o una hermana tenga una empresa no puede ser que lo estigmaticemos cuando son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Sigamos, porque el tiempo se nos está yendo. Sí, va la hermana Merceditas. Sí. No sé ni cuál preguntar de todas. Quedé como anonadada. ¿Por qué la iglesia no fue edificada en Pedro? Fue edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Claro. Siendo Pues que Pedro, pero según eso pregunta un cristiano, pero dice, Pedro no fue pues el primer papa. Entonces, la que estoy confundida soy yo. Vea, la mejor respuesta se la da Efesios 2:20. Ya la confundida soy yo. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si la iglesia hubiese sido edificada sobre Pedro, esto sería un desastre. Uh-huh. ¿Ya? Y espero que no me malinterpreten ni me van a satanizar tampoco. Simplemente voy a decir lo que es. ¿Qué tal una organización fundamentada en un individuo que niega al Dios en el que cree? ¿Qué tal una iglesia edificada en un individuo que no es tolerante y está dispuesto a matar al semejante? ¿Qué tal una iglesia edificada en un individuo que se deja leudar del mesianismo, del judaísmo, y que quiere inclusive influenciar a la iglesia salva por gracia? No es que esté dañando la imagen de Pedro, estoy diciendo lo que pasó con él. Pedro negó al Señor, ¿sí o no? Sí, lo negó. Pedro atentó contra la vida de Malco, ¿sí o no? Sí, claro, le voló la oreja. Pedro quiso influenciar a la iglesia de Galacia a que se volviera a los rudimentos de la ley, ¿sí o no? Sí. Entonces, imagínense una iglesia edificada sobre una persona de esas. Es un apóstol, lo que él dejó escrito es maravilloso, pero si una iglesia está edificada sobre un hombre que tiene aciertos y desaciertos, lo más seguro es que no permanecerá. Hay un ejemplo muy interesante en el libro de los Hechos. Ustedes recordarán cuando se levantan en contra de los discípulos, aparece Gamaliel y les cuenta una historia. Tengan cuidado con estos hombres, porque hubo un hombre que se hizo llamar grande y reunió en torno de sí un grupo muy importante. Murió el líder y el grupo también murió. Luego vino otro y llevó tras sí otro grupo importante de personas y muere este y también se muere el grupo. Tengan cuidado, porque si esto es de Dios, permanece. Pero si es de los hombres, se desvanece. Y prueba de que la iglesia está fundada sobre un fundamento sólido, inmaculado, perfecto, incuestionable, es que hasta hoy la iglesia está a pesar de y por encima de. Sí. Si hubiera sido edificada sobre Pedro. Y todos los días crece. Y todos los días crece. Bueno, pero me imagino yo que es como la creencia aquella de que cuando el Señor dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, se referían a Pedro. Ah, ya. Pero también estamos claros nosotros que bajo la declaración que hizo Pedro, que no le reveló ni carne ni sangre, sí, acerca de la deidad de Jesús. Y hay algo muy importante. Jesús no dijo sobre esa, sino sobre esta. Que eso es otra cosa. Otra pregunta. Hermano Carlos, ¿Adán y Eva tuvieron más hijos antes de salir del Edén? La Biblia no dice. Lo que la Biblia dice es
que fueron expulsados, y es más, ellos no tuvieron hijos en el Edén. Los hijos vienen después de la expulsión. La expulsión está en el capítulo 3 del Génesis, y el primer hijo aparece en Génesis 4, verso 1. Y concibió Eva y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Pero ya estaban fuera del Edén. ¿Tuvo más hijos? Sí. Lea el Génesis capítulo 5, donde se habla de de Caín, también de Abel, luego de Set, y además dice, y engendró hijos e hijas. Sigamos. Bueno. Pastor, ¿quién fue Martín Lutero y qué papel ocupó? Porque dicen que este hombre se inventó la religión. No, él no se inventó la religión. Martín Lutero fue un reformador que, a causa de su culpabilidad del pecado y no encontrando solución, vio su conciencia muy afectada y trató de encontrar una salida. Y como los problemas del alma no tienen solución en lo humano, entonces él acudió a la esencia, que es la palabra, ¿no? Y se encontró con la carta a los Romanos, donde se habla que la justificación es por la fe. Y entonces decidió dejar de practicar la religión para dar inicio a una nueva profesión de fe basada en la justificación por la fe en Cristo y no en las obras. Ahora, de ahí a que él haya sido un cristiano de verdad, hay mucho que decir, porque eso también es otra cosa, que si usted mira la historia, pues será bastante interesante analizarla. Él fue un reformador que hizo posible que la escritura fuera suelta de las cadenas y llegase a la humanidad, y las personas pudiesen leer lo que estaba solamente determinado para los líderes de su tiempo. Cuando yo era niño, los curas leían la Biblia en latín y le daban la espalda al pueblo, porque supuestamente solo ellos tenían derecho. Lo que hizo Martín Lutero en el año 1500 fue precisamente buscar de que no siguiera así, consciente de que todas las escrituras son divinamente inspiradas por Dios, y además ninguna de ellas es de interpretación privada. Y la religión se había apoderado de ello, estorbando que el pueblo del común pudiera tener acceso a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Él inició una reforma basada en 96 tesis que ha colocado allá en el templo. En la puerta de la iglesia. En la puerta de una iglesia en Alemania. Y eso pues generó una reacción tremenda, y después de él vienen otros reformadores como Calvino, como los cuaqueros mismos y otros más. Los anglicanos. Es Zwinglio. Claro. Mire que, por ejemplo, en la muerte de la reina de Inglaterra, ahí no aparece la Iglesia Católica, sino un brazo del protestantismo que se bautizaron anglicanos, sí, que tienen las mismas costumbres católicas, pero que difieren porque ellos piensan que las mujeres pueden ser sacerdotisas, ¿ya? Y que el obispo o el sacerdote puede ser casado, mirando todo el problema que se dio a causa de esa ley del celibato. Entonces, Martín Lutero fue un hombre importante en el manejo de la difusión del evangelio, pero no es el creador de una religión, porque realmente, o sí, puede ser el luteranismo, ¿no? Pero cuando hablamos del objetivo de él, era hacer posible que las personas tuvieran acceso a la lectura de la palabra de Dios. Sí, no, y que la escena es interesante. Hay cosas que son interesantes en la historia, ¿no? Claro. Pues como envían a vender indulgencias, la frase que él escucha es muy peculiar de este tipo Juan Tetzel, que él iba por las calles diciendo que cuando su moneda suena en el fondo del recipiente, el alma de su familiar sale del purgatorio.
Entonces eso a él como que le encendió y Le dice, ve, impactó. están vendiendo la fe. Entonces si das una moneda, entonces ahí sí. Mano Carlos, son las 7. Pero déjeme redondear ese argumento porque hay una anécdota muy importante acerca de la mujer del zapatero. No necesitó misas. No sé si lo habrá leído. No. Bueno, una señora piadosa escuchó la oferta de la religión católica que hablaba de las indulgencias que perdonaban los pecados cuando se cometían, después de que se cometían y antes de cometerlos. Habían 3. Entonces, bueno, ¿usted qué clase de indulgencia quiere? No, yo quiero una que perdone mi pecado tan pronto lo cometa. ¿Vale tanto? No, yo quiero una indulgencia que, pues, me perdone el pecado después de que yo lo cometa. ¿Vale tanto? Y entonces una señora dijo, yo quiero una que me perdone los pecados desde antes. Y esa valía más, porque era como la prevención de ir al juego. Sí. Entonces ella pagó esa y un día se murió la señora. Y resulta que en ese tiempo la religión era la que manejaba todo. Al ver que el caballero, el zapatero, no va a pagar las misas, le hacen un juicio y cuando lo van a condenar dice que sacó de su bolsillo la indulgencia que decía que su esposa había pagado por todos sus pecados desde antes de cometerlo. Y por eso concluye diciendo, la mujer del zapatero no necesitó misas, porque las indulgencias tenían un valor dependiendo del momento. Y mire que sin quererlo, esta pregunta tiene una conexión con la anterior, con la de acerca de, bueno, la anterior no, acerca de las religiones que usted y eso es importante. Yo a veces digo que no necesariamente se requieren argumentos teológicos para controvertir otras corrientes religiosas, sino que en argumentos netamente históricos se podía rebatir completamente todo. La creencia. Hay un tipo de las cosas de la historia que es famoso en la Iglesia Católica, Gay K. Chesterton. Y hay una historia sobre él que a mí me llama la atención, y es que a finales de la Primera Guerra Mundial es llamado por el Vaticano para poder canonizar a unos cristianos. Él era un escritor inglés que escribió, ya se me olvida el libro que escribió él. Bueno, pero lo cierto es que lo invitan para ver cómo canonizar a una población completa en Alemania, y la invitación a él no la entiende. Y luego le explican por qué. Y eran que él, antes de volverse católico, había sido una especie de espiritista y podía contactar espíritus. Y lo llaman para que él de algún modo vaya en espíritu a esa escena. Como un medium. Como un medio, y pueda corroborar que eso que dice esa población para poderla canonizar a toda es verdad. O sea, con ese neto argumento uno dice, bestia, esto aquí está raro. Pero ¿cómo claro, así es que utilizan este tipo de manejos para dar viabilidad a la santidad de uno o de un grupo completo? Así es. Bueno, lamentamos decirles que el tiempo se nos fue.